Entré en el coche de mi marido y encontré un tubo de lubricante íntimo en la guantera. No dije ni una palabra. Simplemente lo reemplacé en secreto por superpegamento industrial. Y lo que sucedió después obligó a nuestros vecinos a hacer una llamada de emergencia a los bomberos. Me alegro mucho de que estéis aquí. Si estáis viendo este vídeo, por favor, dadle a me gusta y suscribíos a mi canal, y decidme en los comentarios desde dónde estáis escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha viajado. Me senté a la mesa de la cocina. El silencio en la casa era tan denso como la niebla matutina. Un silencio que se había convertido en un invitado constante y no deseado. El viejo reloj de pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba el tiempo con un ritmo implacable y acusador. Cada tic-tac era un doloroso recordatorio de una vida que empezaba a sospechar que era una mentira hermosa y meticulosamente elaborada. Mi marido, Julián, acababa de regresar de una de sus innumerables cenas de negocios. No solo parecía agotado, sino atormentado, como si cargara con el peso de un secreto demasiado pesado de soportar. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, con líneas marcadas alrededor de sus ojos y boca que nunca antes habían estado allí. Lanzó su chaqueta sobre el sofá con un cansancio que parecía teatral. Se aflojó la corbata como si fuera una soga de la que anhelaba escapar y se desplomó en la cama, cuyos familiares muelles crujieron bajo su peso, sin siquiera molestar Saint Duchars. El tenue aroma de su cara colonia flotaba en el aire, pero se mezclaba con una nueva fragancia extraña, un perfume floral y dulce que se sentía como una intrusión, una confesión descarada de una vida que yo no sabía que estaba viviendo. Unos minutos después, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa, un sonido que una vez me trajo consuelo, pero que ahora se sentía como una nana burlona, una nana para una tonta. Me levanté, moviéndome con la gracia silenciosa y practicada de una esposa de muchos años, y comencé a ordenar el desorden que había dejado en el salón. Su chaqueta, su cartera, su teléfono móvil, su viejo portátil. La pantalla del teléfono seguía encendida. Un nuevo correo electrónico brillaba como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Julián nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía: Julieta, toda esta tecnología es demasiado complicada. Prefiero hacer una llamada, pero ahora un correo electrónico. Estaba allí, a la vista de todos, un fantasma digital de una vida que yo no sabía que llevaba. Por una curiosidad morbosa que se sentía a la vez incorrecta y necesaria, lo abrí. El mensaje era corto, un mero puñado de palabras que harían añicos mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Le seguía un corazón rojo, un símbolo de afecto que atravesó mi propio corazón con un dolor frío y agudo. Me quedé helada, como si alguien me hubiera abofeteado. El mundo digital era un espejo cruel que reflejaba una verdad que estaba demasiado aterrorizada para ver. Papá. La palabra resonaba en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? Y con un tono tan íntimo y afectuoso. Deslicé el dedo hacia abajo, temblando, buscando más pistas. Pero no había nada. Solo una extraña dirección de correo electrónico, un revoltijo de caracteres sin sentido que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino de un miedo profundo, hasta los huesos. Se sentía como un viento gélido entrando por una rendija en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca supe que existía. Miré hacia el dormitorio y vi a Julián darse la vuelta con un ronquido entrecortado, su rostro tranquilo y pacífico, un contraste marcado e irritante con la tormenta que se desataba dentro de mí. Mi corazón latía como el de un ladrón, un latido frenético y culpable. Rápidamente volví a dejar el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Continué ordenando. Mis movimientos ahora mecánicos, robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Mientras revisaba los bolsillos de su pantalón, sentí un trozo de papel doblado, nuevo y crujiente. Era el ticket de un asador de lujo en Cádiz, con fecha de esa misma noche. Fruncí el ceño. ¿Cádiz? Me había dicho que se reunía con sus socios en Madrid. Una pequeña risa amarga se escapó de mis labios. Julián odiaba conducir hasta Madrid. Cádiz, por otro lado, era donde había vivido su madre antes de fallecer. Tenía buenos recuerdos allí, un hecho que a menudo me había recordado. ¿Pero con quién había cenado en Cádiz mientras me mentía diciendo que estaba en Madrid? El ticket mostraba una mesa para dos. Una botella de un caro Cabernet Sauvignon. Un vino que me había regalado para nuestro 10º aniversario. Un vino que nunca había olvidado. Y como platos principales solomillo y pasta. Intenté recordar la última vez que Julián me llevó a un lugar así. Quizás hace 10 años, cuando abrí mi primera pastelería. Era un recuerdo grabado en mi mente,
La luz parpadeante de las velas, su sonrisa orgullosa, la forma en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo era una mentira, una fotografía desvaída en un álbum de engaños. Saqué mi propio teléfono y, con una resolución silenciosa y decidida, tomé una foto del ticket y del correo electrónico. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa de muchos años, es un saber profundo y primitivo. Algo estaba pasando, y tenía que descubrir qué era. Mis manos temblaban, no solo de ira, sino de un profundo pavor existencial. Sentía que estaba al borde de un acantilado, a punto de presenciar el espectacular colapso de toda mi vida. Fui al garaje. El viejo todoterreno de Julián todavía estaba caliente, el aire espeso con el olor a gasolina y ese tenue perfume dulce de su ropa. Abrí la puerta, un pequeño pavor frío atenazándome el estómago. Encendí la linterna de mi móvil y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo algunas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del pasajero, mis dedos rozaron algo de plástico y resbaladizo. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo. Un tubo de lubricante íntimo usado, con residuos secos en el tapón, una prueba pegajosa y condenatoria. Me quedé allí, en el garaje oscuro, mirándolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores miedos. Julián y yo no habíamos tenido intimidad en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad había minado su deseo. Entonces, ¿para qué era este lubricante? La pregunta resonaba en mi mente. Cada sílaba un martillazo a mi frágil realidad. Me sentí paralizada, pero mantuve la cabeza fría. Un instinto de supervivencia activándose. Lo volví a poner exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándolas hasta dejarlas en carne viva, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Continué buscando, esta vez con más cuidado, más metódicamente. Debajo del asiento trasero, encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un perfume floral y dulce que no era de hombre y no era mi suave y familiar fragancia de rosas. El aroma era ajeno, desafiante, un grito vulgar y sonoro de infidelidad en el tranquilo santuario de nuestro garaje. Tomé fotos de todo, el lubricante, las servilletas, como si pudiera capturar el aroma en una imagen. Cerré el coche y volví adentro, el peso de las pruebas oprimiéndome, más pesado que cualquier saco de harina que hubiera levantado jamás. Me senté a la mesa de la cocina, mis manos temblando incontrolablemente mientras cogía de nuevo el teléfono de Julián. A estas alturas estaba casi segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había chats de trabajo, fríos y secos, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, excepto por ese único y extraño correo electrónico. Revisé las carpetas de enviados y borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente, como si hubiera borrado todo rastro de su engaño. Un maestro de la mentira, pensé con amargura. Mi rabia era ahora una piedra fría y dura en mi pecho, y una nueva emoción más peligrosa comenzó a agitarse dentro de mí. Un deseo de verdad, una necesidad de exponer la mentira, sin importar el costo. A la mañana siguiente, justo cuando el sol salía y la suave luz se filtraba por las cortinas de la ventana, yo ya estaba despierta, un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el ticket del restaurante y ese correo electrónico no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, un carrusel venenoso de dudas. Estaba en la cocina, con las manos ocupadas pero la mente en un torbellino frenético. Preparé un desayuno sencillo, 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza del café solo y fuerte que le gustaba a Julián. Apenas había dormido en toda la noche. Julián bajó con aspecto cansado, el pelo revuelto y los ojos todavía adormilados. Se sentó a la mesa, cogió su taza de café, dio un sorbo y la dejó a medio llenar. «Hoy tengo una reunión importante», dijo con voz ronca, una frase ensayada que había usado innumerables veces, sin mirarme a los ojos. «Seguro que llegaré tarde a casa». «Qué bien se le da esto», pensé. Las mentiras fáciles, el tono casual. Me helaba la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque lo único que quería era gritar. «¿Dónde es la reunión? ¿Con quién? ¿En Cádiz otra vez?» Pero me contuve, mi rabia un fuego silencioso, y simplemente respondí. «Está bien. Ten cuidado». Se levantó, me dio una ligera palmada en el hombro, un gesto que se sintió más como una ocurrencia tardía que como una muestra de afecto, y se fue. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio y a mí con una sospecha que se estaba convirtiendo en una certeza monstruosa. Recogí la mesa y fregué los platos uno por uno, el ritmo de la tarea un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones.
No podía quedarme sentada inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas contundentes. Cogí mi teléfono y busqué el número de la señora Ramos, una amiga de hace años que me había ayudado mucho cuando abrí la pastelería. Una vez me había hablado de un buen detective privado especializado en casos de infidelidad. Julieta, si alguna vez lo necesitas, te puedo dar el número de Tomás, me había dicho. Es muy discreto y fiable. Nunca pensé que necesitaría llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número, mi voz temblorosa, cada tono un redoble de mi creciente ansiedad. Hola, señora Ramos. ¿Puede ayudarme a contactar con Tomás? Lo necesito. Se quedó en silencio unos segundos, una pausa que lo decía todo, antes de responder. Julieta, ¿qué pasa? ¿Julián ha hecho algo? Suspiré, sin querer entrar en detalles por teléfono, con mi orgullo herido y en carne viva. Solo necesito saber la verdad. ¿Puedes ayudarme? La señora Ramos, una mujer de pocas palabras pero de profunda intuición, accedió de inmediato, y apenas una hora después, recibí un mensaje de Tomás pidiéndome que nos viéramos al mediodía en una pequeña cafetería del centro. Señora Vargas, no se preocupe. La ayudaré, escribió. El mensaje era corto, pero fue suficiente para darme un poco de alivio. Un salvavidas en un mar de engaños. Al mediodía, fui a la cafetería, un lugar diminuto con mesas de madera gastada, y el aroma a café tostado llenando el aire, un olor que normalmente me reconfortaba, pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. Elegí un rincón apartado donde nadie me notara, una sombra en una habitación llena de luz. Tomás entró, un hombre de mediana edad, bajo y fornido, con una sencilla camisa celeste y unos ojos de filósofo que parecían leerlo todo, ver a través de la superficie de las cosas. Le entregué un pendrive con las fotos que había tomado la noche anterior. El extraño correo electrónico, el ticket del restaurante, el tubo de lubricante y las servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije, con la voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi marido me está engañando. Las palabras sabían a ceniza. Tomás asintió, revisando cada imagen en su teléfono, su rostro impasible, una fachada profesional que ocultaba cualquier pensamiento que tuviera. Tomó notas cuidadosamente en una pequeña libreta. Señora Vargas, entiendo. Empezaré a seguir al señor Vargas esta misma tarde. No se preocupe, le informaré tan pronto como sea posible. Lo miré, tratando de contener las lágrimas que me quemaban los ojos. Gracias, dije en voz baja. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. Tomás asintió con una mirada compasiva, un destello de comprensión en sus ojos. Haré lo que pueda. Váyase a casa y no haga nada que levante sospechas. Salí de la cafetería y caminé entre la multitud. Pero sentí una soledad que nunca antes había experimentado. 40 años de matrimonio, una vida construida sobre cimientos de confianza que ahora se desmoronaban bajo mis pies. Había depositado toda mi confianza en Julián. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Era mi roca, mi ancla. Y ahora estaba aquí, contratando a un extraño para seguir a mi propio marido. La ironía era una píldora amarga de tragar. Me sentía como en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca había audicionado. Esa noche, mientras estaba sentada en la pastelería, el familiar aroma a levadura y harina, una presencia constante y tranquilizadora, repasando las facturas de entrega, mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Tomás. Lo abrí, mi corazón latiendo a 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Julián, con la camisa celeste que solía usar, entrando en un restaurante elegante, de la mano de una mujer. Hice zoom en la imagen y mi corazón se detuvo. Era Alicia, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado, con mucho maquillaje, un intenso pintalabios rojo y el pelo suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita, sus cuerpos girados el uno hacia el otro, un secreto compartido entre ellos. Me hundí en mi silla, mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Alicia, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Julián siempre actuaban distantes, apenas hablándose. Ahora me daba cuenta de que era una actuación magistral, una interpretación para mi beneficio. El señor Tomás envió más fotos. En una, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Alicia se inclinaba hacia él, sonriendo, y Julián brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años nunca lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes, cuando yo era aquella chica de Málaga con el pelo largo y una sonrisa radiante. Él me miraba de esa manera.
Una mirada de genuina adoración, de un amor que yo creía que era mío. Ahora era de ella. En mitad de la noche, llegó un video del señor Tomás. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada. Me puse los auriculares, un intento desesperado de mantener el secreto contenido, y le di al play. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. En el video, Alicia se acercaba al oído de Julián, susurrándole algo que lo hizo reír a carcajadas, un sonido que era un extraño para mí. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Julián, siempre tan caballero, le abrió la puerta del coche como si fuera una dama y él su amante. Reproduje el video una y otra vez, una tortura autoinfligida. Cada vez se sentía como otra puñalada en el corazón. Alicia, mi nuera, a quien había tratado como a mi propia hija, a quien le había enseñado a hacer el flan tradicional de nuestra familia, y Julián, el hombre al que le había entregado toda mi vida, con quien había construido una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran un maremoto que amenazaba con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en un pendrive, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente era un caos. No quería creerlo. No podía creer que Julián y Alicia fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero las pruebas estaban frente a mí, innegables, una montaña de evidencias. Me quedé en la pastelería, entre bandejas de dulces que olían delicioso, pero sentía que mi mundo se desmoronaba. Recordé los primeros días del negocio, cuando Julián me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando reíamos juntos en aquella pequeña cocina, con sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira que había vivido durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la pastelería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sentía vacío ese día, un consuelo hueco. Tan pronto como terminé de firmar el albarán de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Me limpié las manos y el corazón se me encogió al ver que era un mensaje del detective. Solo una frase corta. Señora Vargas, le envío más pruebas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras abría el mensaje. Una serie de fotos aparecieron en la pantalla. La primera mostraba a Julián, con su habitual camisa gris, saliendo de un despacho de abogados cerca de la Plaza Mayor. A su lado estaba Alicia, con un vestido de oficina beige, el pelo recogido en una coleta alta y unas enormes gafas de sol oscuras que casi le cubrían la cara. Un patético intento de anonimato. Caminaban muy juntos, no como suegro y nuera, sino como una pareja. Sus cuerpos, un testimonio de su vínculo prohibido. En la siguiente foto, estaban parados frente a un hotel de 4 estrellas con relucientes puertas de cristal y un letrero dorado. Hice zoom, buscando desesperadamente alguna señal para negar lo que estaba viendo, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no formaba parte. Luego vino un video corto del señor Tomás. Le di al play y mi corazón latió tan fuerte que pensé que estallaría, un tambor frenético contra mis costillas. La toma era desde la distancia, pero era lo suficientemente clara como para ver a Julián y Alicia en el balcón del tercer piso del hotel. El brazo de él estaba alrededor de la cintura de ella, y ella apoyaba la cabeza en su hombro, su largo cabello moviéndose suavemente con el viento. Y entonces, como una puñalada, los vi compartir un beso rápido, sin intentar ocultarse. Fue un beso breve, pero fue suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Reproduje el video fotograma a fotograma, cada imagen clavándose más hondo en mi alma, un lento y agónico descenso al infierno. La cortina de la habitación se abrió ligeramente, y Alicia salió, corriendo para abrazar a Julián, su rostro iluminado de felicidad, como si fuera una joven enamorada. Me desplomé en la silla, agarrándome al borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Tomás escribió: «También han alquilado la habitación para la tarde. Parece que se van a quedar a pasar la noche. Los vigilaré». Leí el mensaje una y otra vez, con la garganta apretada, como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Julián me había escrito: «Julieta, no iré a casa esta noche. Tengo que reunirme con un posible socio de fuera. Descansa». El tono era dulce y cariñoso, como lo había sido durante años, pero ahora sabía que todo era mentira, una mentira bien construida. Un posible socio de fuera. No estaba fuera. Estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil,
y guardé cuidadosamente cada foto y cada vídeo. Cada vez que pulsaba guardar, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el vídeo, la mirada de Julián hacia Alicia era tan tierna. La forma en que le acariciaba el pelo me recordó la forma en que solía hacerlo conmigo hace casi 40 años. Éramos jóvenes y yo creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado de Málaga. Ahora, al ver esto, todo lo que veía eran mentiras y una traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un cuadro de nuestra familia perfecta. Alicia siempre se sentaba lejos de Julián. A veces incluso lo miraba con desprecio. Daniel bromeaba. Mamá, creo que Alicia no soporta a papá. Lo evita como a la peste. Yo también lo creía. Pensaba que simplemente no se llevaban bien, que ella solo intentaba encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza de engaño cuidadosamente coreografiada. Actuaban demasiado bien delante de mí, delante de Daniel, delante de todo el barrio. Me sentí como una tonta, una esposa ciega, traicionada por dos traidores delante de mis propias narices. La gente seguía con sus vidas, sin saber lo que estaba sucediendo en ese balcón de hotel. Pero el señor Tomás había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondí, gracias. Por favor, siga vigilando. Necesito saberlo todo. Él respondió brevemente. Lo haré. Mantenga la calma. Esa noche, volví a la casa que había sido mi hogar con Julián. Ahora se sentía extraña, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso, mis manos moviéndose con una sombría determinación. Imprimí todas las pruebas. Fotos de Julián y Alicia saliendo del despacho del abogado, fotos de ellos entrando en el hotel, fotos de ellos en el balcón y cada fotograma del video. Las ordené cuidadosamente. Sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los cuatro, Julián, Alicia, Daniel y yo en la fiesta de cumpleaños de Daniel de hacía unos años. Alicia sonreía, abrazando a Daniel con fuerza, mientras Julián estaba a mi lado con el brazo sobre mi hombro, con aspecto orgulloso. Ahora, al mirarla, lo único que quería era hacerla pedazos, arrancar la imagen de sus rostros sonrientes de mi vida. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, oí que la puerta principal se abría lentamente. Julián entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El socio era demasiado difícil. Julieta se quejó con voz rasposa, sus ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio. Yo estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, viéndolo actuar mientras sentía que estaba echando sal en una herida. Descansa, respondí con calma, como siempre, la voz practicada de una esposa. Mañana tienes que ir a trabajar. Él asintió. Me dio una palmada en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró hasta el dormitorio. Minutos después, roncaba plácidamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Julián dormía, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el señor Tomás. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien lo oyera. Señora Vargas, he grabado su conversación en el aparcamiento del hotel. Usé un equipo especial. Ni siquiera se dieron cuenta. Se la envío ahora. Mi corazón latió con fuerza, pero simplemente respondí, gracias, Tomás. Envíeme el archivo. Minutos después, un archivo de audio apareció en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y le di al play. Lo primero que oí fue la voz de Alicia, fría y ambiciosa, la voz de una extraña. Papá, date prisa con ese contrato falso. Quiero tener ya toda esa cadena de pastelerías. Quiero a esa vieja bruja fuera de casa. Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con fuerza. Luego vino la voz de Julián, grave y segura. No te preocupes por esos papeles. Julieta no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Sentí como si un cuchillo se retorciera en mi corazón. No solo me estaban engañando, estaban planeando quitarme todo lo que había construido. La cadena de pastelerías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches en vela. Hornear cada lote. Correr por toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo era mío. Julián nunca se había manchado las manos en la cocina. Nunca había trabajado en el mostrador ni firmado contratos con hoteles. Y ahora él y Alicia querían quitármelo todo. Echarme de la casa que yo había convertido en un hogar. Casi me derrumbo, pero aún tuve la compostura de copiar el audio en el pendrive donde guardaba las otras pruebas. Anoté cuidadosamente la hora y el lugar,
como si intentara mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la pastelería, mi teléfono vibró de nuevo. Tomás envió otro lote de fotos nuevas, tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Julián y Alicia estaban dentro de su coche con un grueso montón de papeles delante. Alicia tenía un bolígrafo rojo y marcaba el documento con atención. Julián, a su lado, asentía y sonreía como si estuviera totalmente de acuerdo. Tomás escribió: «Oí algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más». Hice zoom en la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que no eran papeles de trabajo normales. Estaban planeando robarme todo por lo que había trabajado, paso a paso. Me senté allí, entre las bandejas de dulces que olían tan delicioso, pero sentía como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Volví a abrir el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que decían. Esa vieja desgraciada. Así me llamaba Alicia. Recordé los días en que acababa de unirse a la familia, cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija. Pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que, junto con Daniel, construiría un futuro. Y Julián, el hombre al que había amado desde que era una niña en Málaga, que juró que estaría conmigo hasta el final. ¿Se habían burlado de mí? Una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Entró una clienta habitual, la señora Pérez, que siempre compraba pasteles para sus nietos. «Julieta, tu pastelería ha estado a rebosar últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy tan orgullosa de ti», dijo, con voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí: «Gracias, hago lo que puedo». Pero por dentro estaba destrozada. Me pregunté qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte o solo como una tonta traicionada por su marido y su nuera? Envolví los pasteles de la señora Pérez, la despedí en la puerta y me hundí en mi silla, con las manos en la cabeza. Quería llorar, pero no salían lágrimas. En su lugar, una rabia silenciosa ardía dentro de mí, como el fuego de un horno, lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche en la cena me senté frente a Julián en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un extraño brillo distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si no pasara nada, como si el mundo no estuviera a punto de acabarse para él. «Julieta, tengo que firmar unos papeles de negocios importantes esta semana. Quizás deberías echarles un vistazo. Son complicados». Cogí un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía oír la voz de Alicia de la grabación. «Papá, date prisa y firma los contratos falsos». Sabía que estaba tanteando el terreno. Quería arrastrarme a su sucio plan. Le di una sonrisa seca, la fachada de una esposa demasiado cansada para discutir, y respondí: «Sí, los miraré más tarde. Ahora estoy cansada». Él asintió, tomó un sorbo de vino, mirándome como si no pasara nada. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre dispuesto a quitarme todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Julián tomó unas cuantas copas más de vino. Su cara se puso roja y empezó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar: «¿Crees que soy tan estúpida?». Cuando se levantó, tambaleándose, y fue al dormitorio, recogí la mesa, cada movimiento lento, conteniendo la ira que hervía dentro de mí. Se tiró en la cama, roncando ruidosamente. Y dejó las llaves del coche en la mesita de noche, brillando bajo la tenue luz, una llamada de sirena para mi venganza. Las miré fijamente, mi corazón latiendo en mi pecho. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré en el dormitorio lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la resolución, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido. Cogí las llaves, las apreté con fuerza y fui directa al garaje. La noche era tranquila, silenciosa, como si el mundo contuviera la respiración. Todo lo que podía oír eran los grillos de fuera, su canto una banda sonora para mi furia silenciosa. Encendí la linterna de mi móvil. La débil luz iluminó el viejo todoterreno de Julián, un cómplice silencioso en su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina seguía allí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos y allí estaba, el tubo de lubricante con el tapón suelto y residuos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en mi mano, sintiendo que sostenía un secreto sucio. Estaba claro que lo habían vuelto a usar, como si fuera la confirmación de que Julián y Alicia seguían jugando su juego secreto, su pequeño y retorcido baile. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo puse en la encimera y me lavé las manos con jabón de limón.
Las froté a conciencia, como para borrar todo rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi ira, pero me ayudó a mantenerme concentrada. Abrí el cajón de las herramientas y saqué un tubo de superpegamento industrial transparente, del mismo tipo que usé una vez para arreglar una silla en la pastelería. Era una herramienta de mi oficio, ahora convertida en el arma de mi venganza. Desenrosqué con cuidado el tapón del lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que estuvo completamente lleno. Limpié la boquilla, lo agité suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. Salió suavemente, igual que el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí débilmente, aunque un huracán se desataba dentro de mí. Esto no era un juego. Era el primer paso para obtener justicia. Volví a colocar el tubo en la guantera, ajusté la alfombrilla y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada, antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para comprobar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un preservativo sin usar tirado en un rincón. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no me sorprendía. Tomé fotos con mi móvil, añadiéndolas a la creciente colección de pruebas. Cada imagen era otra pieza, un recordatorio de que no podía dejar que Julián y Alicia se salieran con la suya. De vuelta en la casa, dejé las llaves en su sitio, junto al despertador de Julián. Cogí un libro viejo y me senté en el sofá del salón fingiendo leer. La tenue luz caía sobre las páginas, pero no podía leer ni una palabra. Mi cabeza daba vueltas. Pensé en Daniel, mi hijo, que creía que vivía feliz con Alicia sin saber la verdad. ¿Cómo podría decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de pastelerías, en los 40 años de trabajo y noches en vela, en todas las peleas con Julián para defender mi sueño. Él nunca lo entendió realmente, pero yo confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento adecuado para llevárselo todo. Una hora más tarde, Julián se despertó y entró a trompicones en la cocina a por agua. Vio las llaves en la encimera y no sospechó nada. ¿Todavía no duermes, Julieta?, preguntó adormilado. Sonreí y respondí. No, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Él asintió, bebió y regresó al dormitorio roncando de inmediato. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba, pero no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la pastelería. Estaba en mi cocina de siempre, amasando, preparando flanes y dulces para un gran pedido de un hotel. Presionaba la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando volví a casa para desayunar, me esforcé por mantener un rostro tranquilo. Julián ya estaba levantado con una taza de café solo en la mano. Le serví huevos y tostadas. Julián, dije con calma, tengo que viajar a Bilbao mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro que volveré tarde. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé por el rabillo del ojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación, era alivio. ¿Un contrato importante?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes, ve tranquila, yo me encargo. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curva de sus labios, como si se hubiera quitado un peso de encima, me atravesó el pecho. Quería que me fuera, y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamaré si vuelvo tarde. Tomó otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que llegar pronto a la oficina. Al irse, vi que había dejado su teléfono en la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que aparecía era A.T. Fruncí el ceño. Mi corazón latió con fuerza. Alicia Torres. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julián volvió, lo cogió a toda prisa y apagó la pantalla delante de mí. Se me olvidaba, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí, viendo cómo se cerraba la puerta, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Ya ni siquiera se molestaba en disimular. Ese día, trabajé como una máquina, repartiendo pan, firmando albaranes y sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo estaba centrada en Julián y Alicia. No podía dejar que continuaran su farsa a mis espaldas y a las de Daniel. Necesitaba más pruebas, oír de sus propias bocas lo que decían cuando creían que nadie los escuchaba. Esa noche, fingí estar cansada. Me fui a la cama temprano y le dije a Julián, mañana tengo que madrugar para coger el autobús, así que me voy a dormir. Él asintió, me dio una palmada en el hombro. Descansa, Julieta. Ten cuidado en tu viaje mañana.
Me acosté y cerré los ojos, pero agudicé el oído, atenta a cada sonido de la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Julián cesaron, lo oí levantarse de la cama en silencio. La débil luz de su móvil brilló en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono pensando que yo dormía. Me quedé quieta, con el corazón desbocado. Luego, lentamente, me levanté y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina del salón y lo vi de pie en un rincón oscuro, cerca de la ventana. Se llevó el teléfono a la oreja y habló en voz baja. Sí, claro. Ven a casa mañana. Ya no tendremos que ir a un hotel. Julieta tiene que irse de la ciudad para firmar un contrato y volverá tarde. Oí una risita suave al otro lado. La voz dulce de Alicia. Qué bien, papá. Por fin podremos relajarnos. Julián se rió, respondiendo, sí, ven pronto. Te estaré esperando. Me quedé allí, detrás de la cortina, sintiendo cómo me hervía la sangre. No solo me estaban engañando, estaban planeando convertir mi casa, el hogar de mi hijo y el mío, en su lugar de encuentro. Regresé al dormitorio en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad para grabar sus clases. Comprobé la batería, puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás de la estantería del dormitorio, junto a la cabecera, segura de que capturaría todo. Ajusté con cuidado el cable y lo cubrí con un marco de fotos familiar. La foto de los 4 en la boda de Daniel y Alicia. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Alicia, el abrazo de Julián. Ahora, todo eran mentiras. Antes de volver a la cama, comprobé de nuevo que la grabadora funcionaba. Coloqué el marco de fotos justo para ocultar el cable. Luego, me acosté, fingiendo estar dormida. Julián volvió al dormitorio. Se tiró en la cama y roncó como si nada. Pero mis ojos estaban bien abiertos en la oscuridad, más despierta que nunca. Alcancé el reloj y puse la alarma más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Solo la tenue luz de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Todo lo que oía eran los ronquidos constantes de Julián desde el dormitorio. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén con aceite que ya estaba en el fuego. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para exponer la verdad. Até un hilo fino al encendedor de la cocina. Lo pasé por encima de la ventana y lo sujeté a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el armario. Todo lo que tenía que hacer era tirar de él a distancia, y la llama encendería el aceite, creando un denso humo negro, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la cocina para que el humo pudiera salir. Luego, lo probé una vez. El humo subió rápidamente, formando espirales como una advertencia. Lo apagué de inmediato, lo revisé todo de nuevo, y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera hacer sospechar a Julián. Me puse una chaqueta, cogí mi bolso grande y fingí que me iba de viaje. Antes de irme, entré en el dormitorio y sacudí suavemente a Julián. Tengo que irme ya a la estación de autobuses, dije con voz tranquila. Voy a firmar un contrato. Probablemente volveré tarde esta noche. Abrió los ojos y con voz adormilada respondió. Está bien, ten cuidado, Julieta. Llámame si necesitas algo. Luego hundió la cara en la almohada y volvió a dormirse. Miré al hombre que una vez amé y en quien confié. Ahora, yacía allí, sin saber la trampa que le esperaba. Me di la vuelta, con el corazón apesadumbrado, pero las piernas firmes. En lugar de ir a la estación, crucé la calle hasta la casa de la señora Pérez. Era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró, preocupada, al ver mi bolso. Julieta, ¿qué haces tan temprano levantada? ¿Pasa algo? Preguntó con afecto. Forcé una sonrisa. Señora Pérez, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me dio una silla junto a la ventana. Desde allí, podía ver la entrada de mi casa, por donde entrarían Julián y Alicia y donde se revelaría la verdad. Sobre las 10, un taxi paró frente a la casa. Alicia se bajó, con un vestido ligero de flores y gafas de sol oscuras, como si temiera que alguien la reconociera. Julián abrió la puerta, miró a su alrededor a toda prisa y la hizo entrar rápidamente. Apreté mi taza de café con fuerza, mi corazón latiendo en mi pecho. «Es la hora», murmuré,
y encendí la aplicación de mi móvil conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido comenzó a llegar a través de mis auriculares. La risa de Alicia, el tintineo de copas, pasos pesados. Luego oí la voz grave de Julián. Muy bien, ya no tenemos que escondernos en un hotel. Alicia se rió. Realmente sabes elegir tus momentos. La vieja bruja se ha ido, ¿verdad? Me mordí los labios, conteniendo la rabia mientras la oía llamarme vieja bruja con tanto desprecio. Luego, la cama empezó a crujir, junto con otros sonidos que no quise seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije: solo un poco más, Julieta. Solo un poco más. Unos minutos después, de repente, Alicia gritó: ¿qué demonios es esto? Estamos pegados. Su voz estaba llena de pánico, casi sollozando. Julián gruñó: cállate. Espera, déjame ver. Sonreí. Apenas toqué mi móvil y activé la trampa de humo a distancia. El hilo tiró con fuerza. La cocina se encendió. La sartén de aceite prendió fuego. Un humo negro salió a borbotones por la ventana de la cocina en espesas espirales, extendiéndose hacia afuera como una señal de alarma. La señora Pérez ahogó un grito. Miró por la ventana. «Julieta, tu casa está en llamas». Fingí estar asustada, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos empezaron a salir a sus jardines gritando: «La casa de Julieta está en llamas. Llamad a los bomberos». Un hombre cercano, el señor Martín, sacó rápidamente su teléfono y llamó a los bomberos de la ciudad. Me quedé allí, sosteniendo mi taza de café con fuerza, mis ojos fijos en mi casa. Todo iba según lo planeado. En mis auriculares, la voz de Alicia sonaba cada vez más desesperada. «Julián, haz algo. No puedo moverme». La voz de Julián rugió. «No grites. Estoy intentando». Pero yo sabía que no podían hacer nada. El superpegamento industrial que había cambiado ya estaba haciendo su trabajo, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Los imaginé luchando, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha. No porque fuera cruel, sino porque ellos me habían empujado a esto. Querían quedarse con mi pastelería, mi familia, incluso mi honor. Ahora les haría pagar. Miré por la ventana. El humo seguía subiendo, cada vez más espeso. Los vecinos se agolpaban, gritando presas del pánico. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien. «¿Dónde está Julieta?» «Se fue de la ciudad por trabajo». «Eso oí», respondió otro. La señora Pérez, de pie a mi lado, me miró con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano suavemente. Sabía que tenía una corazonada, pero no necesitaba darle explicaciones. La verdad estaba a punto de estallar, y yo estaba lista. Apenas 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle como un clavo de ataúd. El vehículo rojo aceleró y se detuvo con un derrape frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, su rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme: «Preparen el equipo rápido. Podría haber gente dentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y de sus padres, ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quería correr y abrazarlo y decirle: «Lo siento, Daniel». Pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía subiendo espesamente, haciendo creer a Daniel y a su equipo que había un incendio grave. Mi hijo se abrió paso con un mazo, derribando la puerta principal. El sonido de la madera astillándose resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché el alboroto que venía del dormitorio, los gritos desesperados de Julián mezclados con los sollozos de Alicia. «Haz algo, Julián, no me puedo mover». Julián gruñó: «Cállate, no grites». Me mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación todavía transmitía el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como lo había calculado. Daniel entró en el dormitorio, y pude imaginar lo que encontró. A su propio padre y a su esposa, desnudos, pegados el uno al otro en la cama, sus rostros pálidos de dolor y pánico. Yo no estaba allí, pero a través de mis auriculares, oí la voz de Daniel flaquear. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Un bombero detrás de él murmuró sorprendido: «¡Dios mío!». Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel inmediatamente gritó: «Silencio». Supe que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo por ocultar su dolor. La humillación ahora estaba expuesta no solo ante Daniel, sino ante todo el equipo de bomberos y todo el barrio. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel: «Jefe, el humo está controlado. Era solo un pequeño fuego de aceite. Nada grave».
pero Daniel no respondió. Supuse que el joven seguía en el dormitorio, congelado por lo que estaba viendo. Los vecinos empezaron a llegar, agolpándose frente a la puerta, señalando y susurrando. «¿Qué está pasando? Es Julián y su nuera», gritó una mujer, su voz llena de asombro. «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto?», intervino otra. La señora Pérez, de pie a mi lado, sacó su teléfono y en silencio comenzó a grabar, acercando la cámara a Julián y Alicia, que se retorcían en la cama, sus rostros contraídos por el dolor. Me miró con ojos llenos de piedad e ira. «Julieta, tú sabías de esto, ¿verdad?», no respondí. Solo asentí suavemente sin apartar la vista de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Oí el ruido sordo de sus botas en el suelo de madera. A través de los auriculares, oí a Julián gritar con voz rasposa. «¡Sacad a todos de aquí! ¡Cierra la puerta, Daniel!». Pero era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, sus rostros mostrando desdén, sus susurros sonando como un coro de vergüenza. El suegro y la nuera pillados en el acto. «¡Increíble!», exclamó un hombre. «Pobre Julieta, ¿cómo se ha llegado a esto?», suspiró otra. Los bomberos, tras un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Envolvieron sábanas alrededor de Julián y Alicia, tratando de cubrir sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Podía oír los sollozos rotos de Alicia mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo. No lo soporto más». Julián solo murmuraba débilmente. «Que nadie nos vea». Pero todo el barrio ya lo había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y cabezas que se negaban con decepción. Fueron sacados envueltos en una fina sábana en medio de los crecientes murmullos. «¡Qué vergüenza! El suegro y la nuera. Dios mío, qué sucio». La multitud seguía reunida en la entrada cuando la ambulancia se fue con la sirena a todo volumen. Entre las voces altas, oí carcajadas. «Menudo espectáculo», gritó el señor Martín. «No puedo creer que haya dos personas tan sinvergüenzas en este mundo». Una anciana negó con la cabeza y le susurró a la persona a su lado. «Pobre Julieta». Me paré entre la gente, fingiendo sorpresa como si acabara de llegar corriendo desde la estación de autobuses. Daniel estaba inmóvil en el jardín, con los brazos caídos, el rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros evitaban mirarlo y recogían sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba conmocionado por ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quise correr y abrazarlo para decirle que sentía que hubiera visto algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Pérez, que me acompañó en silencio al hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso esperando mientras yo mantenía el aspecto preocupado de una esposa que acababa de enterarse de que su casa se había incendiado. Horas después, un médico salió, con sudor en la frente. Me miró y habló en voz baja. «Señora Vargas, hemos conseguido separarlos. Afortunadamente, no hubo daños graves. Solo necesitan un poco de pomada para la piel». Asentí, fingiendo alivio, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso, donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije, mi voz temblando para ocultar mis planes. «¿Puedo verlos?». Él asintió y me llevó al puesto de enfermería, donde me dieron 2 tubos de pomada. La enfermera, una mujer joven, me miró con compasión. «Señora, esta es una situación muy difícil. Lo siento mucho». Esbocé una sonrisa débil, y en el momento en que se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que llevaba en el bolso. Mis manos se movieron con rapidez y seguridad, como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi cabeza. Entré en la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. «Julián, Alicia, ¿estáis bien?». Alicia estaba en la cama, con el pelo revuelto, los ojos rojos, incapaz de mirarme. «Julián». Todavía pálido, murmuró. «Julieta». Yo, puedo explicarlo. Pero no le dejé continuar. Coloqué el tubo de mostaza en la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después, un grito desgarrador salió de la habitación. Alicia se cubría la cara llorando. «Me quema. La piel me está ardiendo». Julián se retorcía en la cama maldiciendo. «¿Qué demonios es esto? ¿Quién ha hecho esto?». Todo el pasillo se alborotó. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana le susurró a su hijo. «Son ellos. La pareja del vídeo de esta mañana en internet. El suegro con la nuera. ¡Qué vergüenza!», otro añadió. «Se lo merecen». El médico entró corriendo en la habitación pidiendo a las enfermeras que les limpiaran la piel y les aplicaran un agente neutralizante. Pero la humillación de Julián y Alicia ya era pública, imposible de detener.
El video de la señora Pérez de ellos siendo sacados en camilla se había extendido por todo el barrio y en las redes sociales. Yo estaba en el pasillo escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero estuviera presenciando la caída de esos dos traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado tan pronto como se fue la ambulancia, pidiéndole que cogiera el sobre con las pruebas que había guardado en el cajón y los 2 papeles de divorcio que tenía preparados. Me entregó la carpeta, su mirada vacía, sin decir una palabra. La abrí, saqué los documentos y los puse en la mesa frente a Julián y Alicia. Lo miré directamente a los ojos, mi voz fría pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firmad esto y luego haced lo que queráis. Siempre que desaparezcáis de la vida de mi hijo y de la mía. Alicia se derrumbó, llorando, mirando a Daniel. Cariño, perdóname, cometí un error. Por favor, te lo ruego, perdóname. Pero Daniel solo la miró, su mirada dura como una piedra, y se fue sin decir una palabra. Julián intentó cogerme la mano, su voz temblorosa. Julieta, escúchame, no quería esto. Me aparté, interrumpiéndolo. No digas nada más, Julián. Tú elegiste este camino. Él gritó desesperado. Julieta, por favor. Pero la enfermera entró y advirtió. Silencio. Esto es un hospital. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el pasillo, vi a Daniel apoyado en la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le puse la mano en el hombro, pero él no levantó la cara. Mamá, susurró, su voz rota. ¿Por qué tenía que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Solo lo abracé con fuerza, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento, supe que Julián y Alicia lo habían perdido todo, su honor, su matrimonio, incluso su sucio plan. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia, solo esperaba que con el tiempo encontráramos la paz. Unas semanas después del escándalo, mi pastelería estaba más concurrida que nunca. La campanilla de la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. Julieta, eres tan fuerte, dijo la señora Pérez, sosteniendo una bolsa de flan recién hecho. Todo el barrio está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de toda esa suciedad. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyaba. Me llamaban una mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza provenía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julián y Alicia, que quisieron quitármelo todo, pero fracasaron. Y yo sigo aquí, con mi pastelería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de aquel día. No hablaba mucho de lo que había pasado, pero noté el cambio. No era el Daniel alegre y siempre risueño que solía ser. Sus ojos ahora parecían profundos, como si llevaran una herida que no sanaría. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche, mientras entraba con su maleta. Voy a ayudarte a llevar la pastelería, a hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del sol que había criado, y solo asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos la pastelería juntos. Yo preparaba el horno y ordenaba las bandejas, y Daniel revisaba las facturas y llamaba a los hoteles y restaurantes. Mamá, el Grand Hotel quiere aumentar su pedido de dulces para la próxima semana, me gritaba desde la caja, su voz tranquila pero sin su brillo habitual. Está bien, respondí. Confirma el pedido. Prepararé más masa. Estos simples momentos me daban una paz que no había sentido en años. Ya no había miradas falsas de Julián, ni la voz dulce y calculadora de Alicia. Éramos solo Daniel y yo, cuidando de lo que todavía teníamos. Las cenas éramos solo nosotros dos ahora. Nos sentábamos frente a frente en la pequeña cocina, comiendo platos sencillos. A veces arroz con pollo, a veces solo pan con café. Mamá, ¿puedes hacerme flan este fin de semana? Me preguntó una noche con una leve sonrisa, la primera que le había visto desde el escándalo. Claro que sí, respondí, aliviada, pero tienes que ayudarme a remover el caramelo. Él asintió, y en ese momento sentí que, lenta pero seguramente, nos estábamos recuperando. Empecé a sacar tiempo para mí, algo que casi nunca hice en 40 años. Me uní a un club de cocina en el centro cívico, donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Julieta, haces el mejor flan del barrio, me dijo una mujer riendo, cuando llevé una bandeja. Respondí sonriendo. Es un pequeño truco que aprendí allá en Málaga. También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de las vidrieras en mi rostro y rezaba, no por Julián o Alicia, sino por Daniel.
por mí misma, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces salía a pasear con la señora Pérez por la plaza del pueblo, escuchándola hablar de los cotilleos del barrio. ¿Sabes, Julieta?, decía con los ojos brillantes, todo el mundo sigue hablando de Julián y Alicia, pero dicen que tú eres la que ha ganado. Yo solo sonreía sin responder. Gané, quizás, pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió menos silencioso y comenzó a contarme sobre su trabajo como bombero. Ayer apagamos un incendio en el mercado, me dijo una noche mientras cenábamos. Fue muy peligroso, mamá, pero por suerte, nadie resultó herido. Lo escuché, mi corazón lleno de orgullo. Por favor, ten cuidado, le dije, mi voz temblando. Eres todo lo que me queda. Daniel me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te dejaré sola. Esas palabras fueron como una medicina. Me devolvieron la fe en que, aunque había perdido mucho, todavía tenía a mi hijo, que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la pastelería estaba llena de clientes, me senté en la caja, observando el movimiento en la calle. La campanilla de la puerta sonaba sin parar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flanes y pasteles y pensé en todo el viaje. Había construido esta pastelería con mis propias manos. De una chica de Málaga a una mujer que supo aguantar. Julián y Alicia quisieron quitármelo todo, pero fracasaron. Mantuve mi pastelería, mantuve a Daniel, y lo más importante, me mantuve a mí misma. ¿Os ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad la estáis escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si os gusta la historia, podéis apoyarme enviándonos un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por vuestro dulce apoyo. Estoy deseando leer vuestros comentarios sobre la historia. En la pantalla podéis ver 2 nuevas historias de vida que os recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvidéis suscribiros. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.